Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase del Seminario de Historia Latinoamericana Contemporánea, correspondiente a la Maestría en Historia Contemporánea que se dicta en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Mi nombre es Gabriela Gómez y en la clase de hoy vamos a revisar algunas de las transformaciones que se dieron en torno a las ciencias sociales y a las prácticas intelectuales y académicas al calor de las dictaduras del Cono Sur. En la clase de hoy vamos a revisar cuál ha sido el rol de las agencias académicas internacionales en el contexto de desinstitucionalización e incluso de ataque al campo de las ciencias sociales en el contexto de las dictaduras del Cono Sur. Asimismo, interesa dar cuenta del rol que ocuparon las redes académicas como una suerte de marco de contención frente a los intelectuales y profesores que han perdido sus puestos de trabajo debido al desmantelamiento de determinadas cátedras o carreras académicas e incluso de laboratorios. Veremos allí entonces cómo estas agencias y redes académicas internacionales pusieron al servicio un conjunto de iniciativas que apuntaron de cierto modo al rescate de algunos intelectuales que estaban fuertemente perseguidos y amenazados por las dictaduras. Está claro que las dictaduras ejercieron una fuerte censura y represión hacia los estudiantes, docentes universitarios y no universitarios, y claramente el campo educativo fue uno de los blancos de la política represiva de las dictaduras del Cono Sur. De hecho, como han mostrado distintos trabajos, las dictaduras hicieron uso de sus órganos de represión y censura para de alguna manera vigilar y controlar lo que acontecía en el campo educativo en sus distintos ámbitos. De todos modos, uno de los temas que nos convoca en esta clase tiene que ver con la idea de pensar, mejor dicho, analizar la dimensión propositiva que tuvieron las distintas dictaduras del Cono Sur respecto a su vocación por cooptar a intelectuales que resultaran funcionales a sus proyectos refundacionales y de modernización en clave autoritaria. Dicho de otro modo, sabemos que las dictaduras han puesto mucho énfasis por intentar cooptar a círculos intelectuales y a también artistas. Y eso en parte se debió a justamente una de las estrategias, ¿no?, de autolegitimación de estos regímenes militares, en donde la idea de rodearse de intelectuales y artistas fue una parte importante a la cual apostaron las dictaduras. Y esto fue así porque les permitió exhibir cierta imagen y proyectar cierta imagen hacia el exterior de apoyo civil, pero también de popularidad de la que gozaban estos regímenes. De manera tal que una de las preguntas en las cuales vale la pena detenerse tiene que ver con la idea de pensar, bueno, ¿qué pasó con los intelectuales que tuvieron que sobrevivir en el marco de las dictaduras? Es decir, ¿qué estrategias desarrollaron aquellos intelectuales para quedarse en su país? ¿En qué espacios participaban? ¿Qué ideas defendían frente al poder dictatorial? ¿Cuáles han sido sus prácticas académicas? Y incluso cuáles han sido sus negociaciones a título personal que tuvieron que desplegar al momento de entablar negociaciones con los regímenes. Comenzaremos con la dictadura paraguaya. Como bien señaló Lorena Soler,
el estronismo llevó adelante una revolución desde arriba, que estuvo protagonizada por los aparatos estatales y las clases económicamente dominantes. El estronismo contribuyó a consolidar la burguesía nacional, y en ese sentido, uno de los actores más importantes en la dictadura fue el Partido Colorado, que estuvo controlado por el propio Stroessner. En ese sentido, el partido de alguna manera operó como el principal articulador del sistema político. Lorena Soler denominó a este proceso como la partidización del Estado y las Fuerzas Armadas, que se combinó con una fuerte impronta del personalismo del propio Stroessner. Esta dictadura ha sido caracterizada, por ejemplo, según la tipología de Ansaldi Giordano, como una dictadura híbrida, en la medida en que combinó el personalismo, en este caso autocrático de Stroessner, junto, ¿no?, al Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. Esta dictadura llevó adelante un proceso de modernización conservadora que consistió en mejorar básicamente los índices económicos a través de la iniciativa estatal y fomentando la inversión extranjera. Y fue básicamente en este proceso de modernización conservadora donde el sistema educativo formó parte de la creación de un nuevo orden social, ya que permitió, combinar la función de control social y policial y a través generar una serie de instrumentos que permitieran autolegitimar al régimen. Ahora bien, la reforma educativa se llevó adelante en 1957 y formó parte de un proceso de modernización que en el caso de Paraguay estuvo fuertemente alentado por Estados Unidos. Esta reforma educativa del 57 la podemos ubicar, en el contexto en el cual se produce el despliegue de las ideas sobre el desarrollo, que fue derivando, ¿sí?, en la creciente institucionalización de las ciencias sociales latinoamericanas. Es decir, que en los años 50 se fue conformando una red de intelectuales multidisciplinar que giró en torno a los grandes tópicos referidos a la modernización, donde uno de los principales referentes, ya mencionado, fue Gino Germani, y otro de los tópicos fue el del desarrollo, cuyo principal referente en ese periodo fue Raúl. En esos años, por ejemplo, se creó la Asociación Latinoamericana de Sociología en 1950, en el año 57 se creó la Flaxo. En fin, lo que quería mencionar con esta cuestión es contextualizar en qué momento se da la reforma educativa en el caso de la dictadura paraguaya, que contó con el apoyo de la UNESCO. Y esto fue así porque Paraguay ingresó como Estado miembro de la UNESCO en el año 55 y este país de alguna manera funcionó como la usina de las ideas de las reformas educativas de la UNESCO que se van a ensayar en Paraguay. En ese sentido, cabe señalar que el Servicio Cooperativo Interamericano de Educación se había establecido en Paraguay ya en el año 45. Esto había surgido con la idea de proveer de asistencia técnica al Ministerio de Educación, contribuir, por ejemplo, a mejorar la matrícula y la infraestructura educativa y fundamentalmente mejorar los programas de formación de docentes de áreas rurales y urbanas. En este sentido, como parte de la reforma del 57, es que se crearon las escuelas normales rurales y las normales urbanas. A través de un convenio entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos,
se constituyó, o se construyó, mejor dicho, la sede de la Escuela Rural Experimental. Esta escuela estuvo a cargo de este Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, que se abrevia CIDE, y fue una experiencia piloto, es decir, fue una escuela piloto de formación profesional para obtener el título de maestro normal rural. Ahora bien, la reforma del 57 del estronismo ha tenido impactos trascendentales en el sistema educativo, ya que ha contribuido a mejoras notables en los índices de alfabetismo, y debido al incremento en la inversión en infraestructura educativa y a la formación docente, también se produjo un aumento en los niveles de escolarización, y del mismo modo se han creado un conjunto de instituciones escolares, tanto en lo que refiere a la educación básica como secundaria. Se ha incrementado la formación docente, principalmente en los centros regionales de educación, y por ende este incremento de infraestructura y contar con mayor cantidad de docentes formados ha contribuido a que esta reforma haya sido al menos inicialmente exitosa. Así como mencionamos la reforma del 57, es importante mencionar el Programa de Desarrollo Educativo de 1970. Este programa contó con también fondos externos y apuntó a contribuir a ampliar el sistema educativo. En este caso, este programa favoreció la creación de 8 unidades académicas nuevas en la Universidad Nacional de Asunción y se inauguró la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, la UCA. Este programa entonces contribuyó a aumentar la diversidad cuantitativa de la oferta académica de educación superior, teniendo en cuenta que de las 21 unidades académicas de la oferta académica que había en 1976, 14 de ellas no existían antes del año 56. Por lo tanto, esto nos habla de una masificación de la matrícula universitaria. Estos cambios en el campo educativo fueron de la mano, como mencionamos, a este proceso de modernización conservadora, que, por ejemplo, se evidenció en una enorme cantidad de transformaciones por las cuales atravesó la sociedad paraguaya. En los años 70 aumentó, por ejemplo, enormemente el área urbana, es decir, se produjo un proceso que se llamó de descampesinalización, y este proceso fue acompañado de una transformación de la estructura social y económica en la medida en que se produjo lo que se conoce como la modernización urbana. Volviendo al tema educativo, toda esta ampliación del sistema contribuyó justamente a la incorporación de nuevos docentes y profesionales de la educación a distintas áreas del aparato estatal. Paralelamente a estas reformas educativas, o más bien podríamos decir, bueno, estas reformas educativas y esta ampliación del sistema, de algún modo convivió con una serie de prácticas y de mecanismos de regulación y de represión en las instituciones educativas. Esto significa, por ejemplo, que si se realiza un análisis documental de las resoluciones y las comunicaciones que en principio pueden ser interpretadas como un conjunto de fuentes meramente burocráticas, si se analiza su contenido, lo que se encuentra en ese tipo de documentación es que allí se daban una serie de instrucciones, una serie, por ejemplo, se plasmaban nombramientos, compras de insumos, etcétera, pero también se marcaban ciertas sanciones y medidas
que apuntaban a disciplinar al cuerpo docente, también al cuerpo estudiantil y en definitiva a la comunidad educativa. Es decir, en este tipo de fuentes claramente lo que se plasmaba era qué podía llevarse adelante o no dentro del sistema. En ese sentido, digamos, el análisis de las resoluciones escolares permite mostrar, digamos, la complejidad de la dinámica del funcionamiento del sistema escolar durante la dictadura paraguaya, que apuntaba en todo caso a afianzar el ordenamiento y el control del mundo escolar y efectivamente del mundo docente. En ese sentido, eh, hubo un conjunto de resoluciones que comunicaban o que apuntaban a plasmar esa cantidad de valores y prácticas fuertemente autoritarias que el régimen pretendía instaurar y promover desde las escuelas hacia los hogares, ¿no? Y en ese sentido también se puede evidenciar, por ejemplo, cómo Stroessner apuntó a hacer uso del sistema educativo para no solamente autolegitimar su régimen, sino también a exaltar tanto su figura como algunas figuras históricas del Paraguay. Probablemente una de las maneras en las cuales quedó más evidente el autoritarismo plasmado en el sistema educativo tuvo que ver con la forma en que se reguló el sistema de faltas en el servicio educativo y sus respectivas sanciones, ¿no? En ese sentido, es importante destacar, por ejemplo, que estaba prohibida, por ejemplo, la cuestión de la huelga, estaba, digamos, prohibido el incumplimiento del orden jerárquico, es decir, si un docente no respetaba la orden directiva, recibía una sanción por ese hecho. Y, por ejemplo, si se revisa el reglamento de escuelas primarias, lo que se puede encontrar allí es una enorme cantidad de normas autoritarias de obediencia que apuntaban justamente a favorecer o otorgarle un poder importante a los directores de los establecimientos. En ese sentido, digamos, toda acción que era considerada una insubordinación, principalmente las acciones colectivas, eran fuertemente sancionadas, ¿no? Como dijimos, las huelgas eran fuertemente sancionadas, la pluralidad o abrir la pluralidad de voces o el intento de ampliar el debate en las aulas también eran que incluso podían llegar a manos de la policía, ¿no? Digamos que la policía tenía la potestad de detener, interrogar e incluso la potestad de utilizar la tortura en caso de que considere el incumplimiento de alguna norma en el sistema educativo. Es decir, se trató de la constitución de un sistema educativo que en parte descansó en la persecución y en la represión política, ¿no? De manera tal de que existía un fuerte seguimiento a la actividad de el mundo docente y también de los estudiantes. Todo esto, digamos, contribuía, es decir, a sembrar un ambiente de temor, de represión, pero también fomentar la delación dentro de la comunidad educativa. Así hubo una fuerte persecución a docentes y represión hacia educadores activistas que pertenecían a agrupaciones políticas, principalmente los que digamos, llevaban todas las de perder, eran aquellos que estaban ligados al Partido Comunista Paraguayo, a los cuales les caía el peso de la tortura.
Claramente podemos decir entonces que uno de los objetivos del sistema educativo que monta la dictadura paraguaya tenía que ver con afianzar los valores anticomunistas. Y en ese sentido, uno de los blancos de ese sistema y de ese proyecto educativo van a ser los jóvenes, ¿no? Que claramente la dictadura va a intentar cooptar a los centros estudiantiles y alejar, ¿sí?, a los estudiantes de todo tipo de prácticas consideradas como, entre comillas, subversivas. En ese sentido, la actividad estudiantil fue fuertemente perseguida. Las acciones de los estudiantes, ya sean protestas, pintadas, meetings, asambleas, o cualquier actividad estudiantil considerada que atentaba contra el orden social establecido, era motivo para que la policía actuara con total brutalidad. En ese sentido, el principal peso cayó obviamente en aquel universo de los estudiantes secundarios, que eran considerados los más agitadores. Y como mencionábamos anteriormente, para llevar adelante este sistema de persecución a los estudiantes y al movimiento estudiantil, la dictadura montó un sistema de informantes, ¿no?, que contribuía obviamente a la delación de los agitadores estudiantiles. En síntesis, podemos decir entonces que el control sistemático de las actividades en los recintos educativos de alguna manera se combinó con los intentos por cooptar de manera partidaria a los miembros de los centros estudiantiles. De ahí que los miembros del Partido Colorado tuvieron un rol central en la tarea de básicamente controlar las instituciones gremiales de los centros educativos, tanto secundarios como universitarios. A modo de conclusión, podemos decir entonces que tanto la reforma educativa del 57 como las posteriores modificaciones y prácticas en el campo educativo funcionaron como un sistema de control y de propaganda del régimen. Es decir, parte del argumento por el cual la dictadura le otorgó especial importancia al acceso a la educación y a la infraestructura tiene que ver con el hecho de que la dictadura consideraba al sistema educativo como una manera de reforzar el sistema de control y afianzar la mencionada revolución conservadora. Para ello, la dictadura fomentó la ampliación, la expansión del sistema educativo hacia el interior del país, y esto tuvo por objetivo dos cuestiones interesantes a destacar. Por un lado, la idea de contener al campesinado, es decir, al evitar su politización, ¿no?, ante el incremento de los miembros digamos, de la Iglesia Católica más radicalizados que impulsaban las ligas, la formación de las ligas campesinas. Bueno, la idea de que entonces la ampliación del sistema educativo hacia el interior del país era alejar a justamente esta población de cualquier tipo de politización. Otro de los objetivos tenía que ver con una idea que se puede rastrear en otras dictaduras del Cono Sur también, que es la importancia de la formación de niños y jóvenes como sujetos moralmente aptos para vivir en la vida urbana. En este sentido, digamos, el proyecto educativo del estronismo giró en torno a fomentar la descampesinización e incrementar la inserción de jóvenes en el mundo urbano, no solamente
porque se consideraba que lo urbano era sinónimo a desarrollo capitalista y por tanto estado social del crecimiento, sino también por considerar que la población urbana era fácilmente controlable. Claro está que este tipo de práctica iban de la mano a un corpus de legislación penal que tenían por finalidad el control social y político, ¿no? Eso se puede evidenciar, por ejemplo, con la denominada Ley de Defensa de la Democracia, que apuntaba a atacar la supuesta amenaza comunista, ¿no? Y en base a esa ley se procuró la desmovilización y la represión hacia todos los opositores del régimen. Una de las cuestiones que tal vez vale la pena señalar es que respecto a otras dictaduras del Cono Sur, es que el régimen de Stroessner consiguió establecer una cultura del miedo, de desconfianza, de sospecha, de autocensura. Como dijimos, ahí el sistema educativo tuvo un rol muy, muy importante, pero no solo el sistema educativo, sino también, obviamente, la utilización de las fuerzas represivas del Estado, que a diferencia de otras dictaduras, como el caso de la dictadura chilena o la dictadura de Brasil, tanto la chilena que creó la DINA como la brasilera que creó la CNI, en el caso de la dictadura paraguaya, el esquema represivo se apoyó en la formación de la Policía Nacional. Por ende, como dijimos, a diferencia de otras dictaduras, no se crearon estructuras militares o policiales clandestinas o paralelas a las oficiales y públicas del Estado, sino más bien que la Policía Nacional fue la que asumió la tarea de inteligencia y de represión y obviamente la tarea de vigilancia regular de la población. En ese sentido, como mencionamos, la cultura del miedo fue fundamental el rol que ocupó el sistema educativo. Siguiendo con el rol que desempeñaron las agencias internacionales para el proceso de consolidación de las ciencias sociales en el Cono Sur, vale la pena detenernos en el caso de Chile y principalmente lo que significó el golpe de Estado en ese país respecto a las ciencias sociales y diría yo a las ciencias en general. En la clase pasada habíamos hecho mención a un hecho significativo que tiene que ver con casi inmediatamente a que se produce el golpe de Estado, se produce también la destrucción del proyecto cibernético de la Unidad Popular, Proyecto 5. Ese hecho marca de alguna manera cuál va a ser la postura de la dictadura frente a las ciencias en general y, como veremos a continuación, las ciencias sociales en particular. Ahora bien, antes de pasar de lleno al caso de la dictadura, vale la pena recordar que Chile en los años 60 antes de los años 60 inclusive, se había convertido en una suerte de foro intelectual, en la medida en que allí en la ciudad de Santiago se instalaron instituciones como la CEPAL y la Flaxo, y en ese sentido, Chile se había convertido en un eje central del circuito académico de la circulación de saberes en el Cono Sur. Cabe recordar también que Santiago se había convertido en un espacio académico muy atractivo para los intelectuales de la región y particularmente para los brasileños exiliados
producto del golpe del 64, y los exiliados argentinos que huían de la dictadura del 66. Pero también Santiago se había convertido en un espacio atractivo por una gran cantidad de expertos que habían sido contratados por organismos internacionales. Recordemos que en los años 60, en el marco de la puesta en marcha de la Alianza para el Progreso, Chile, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se habría beneficiado de enormes sumas en préstamos que convirtieron a ese país en algo así como el showcase local de la Alianza para el Progreso, tal como lo denominó Fernanda Weigel. Recordemos también que el jesuita belga Roger Beuckemans fue un funcionario, un personaje central para el Partido Demócrata Cristiano, no solamente porque fue el ideólogo del programa de promoción popular, sino porque tenía contactos con una amplia red internacional que le permitía gestionar fuentes de financiamiento, subsidios, también reclutar expertos para instalar distintos tipos de cooperativas de producción y encarar un programa de construcción de viviendas a bajo costo y también consolidar los distintos puntos que contenía el programa de promoción popular. En ese sentido, también como señala Fernanda Weigel, Beuckemans se había convertido en un funcionario internacional de la cooperación católica y también del Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina. En ese sentido, Santiago, de alguna manera, fue el centro de la operación de la DESAL. Allí Beuckemans pudo convocar a múltiples organizaciones de Europa y Estados Unidos para concretar distintos proyectos vinculados a la promoción popular. También influyeron o cooperaron, digamos, algunas organizaciones católicas y privadas que aportaron recursos para concretar distintos proyectos sociales. Entre esas instituciones católicas y privadas podemos mencionar, por ejemplo, la Fundación Conrad, podemos mencionar la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, y también destacar, ¿no?, que la Fundación Ford y la DESAL también financiaron cooperativas de autoconstrucción. Lo que quiero señalar con esto es que en el marco de la Alianza para el Progreso y el rol de la DESAL a partir de, Beuckemans como, el funcionario bisagra entre Chile y buena parte del mundo europeo, se consiguió construir una suerte de red internacional que aglutinó a distintas agencias católicas de desarrollo, norteamericanas y europeas, que estaban integradas por expertos católicos y que promovían la doctrina social de la Iglesia y los principios del desarrollo comunitario. En todo caso, vale la pena señalar que estas agencias de cooperación católica y no católicas fueron muy importantes para el desarrollo de distintos proyectos comunitarios y de hecho sumaron y aportaron una serie de recursos hacia América Latina en esa dirección. En ese sentido, dichos fondos, por ejemplo, iban dirigidos a promover proyectos de educación popular, de bienestar social y de autogestión para la construcción de viviendas populares. En ese sentido es que, como decíamos, Santiago se había convertido en un espacio de atracción para una gran cantidad de expertos que habían sido contratados por agencias internacionales interesadas en promover el desarrollo comunitario a gran escala con el objetivo de exportar ese proyecto
al resto del subcontinente. En esa dirección es que también hubo organizaciones privadas internacionales que financiaron también estudios sociales. En esos años ocupaba en la agenda internacional un lugar muy relevante la cuestión de la planificación urbana. Y en ese sentido, por ejemplo, en Santiago la Fundación Ford había organizado un seminario, digamos que titulado Las ciencias sociales y el desarrollo en América Latina. Esto fue en el año 68 y que había sido un seminario muy relevante porque había contribuido notablemente a incrementar los lazos y fomentar redes entre las instituciones académicas latinoamericanas. En ese sentido, esto de alguna manera confirma el hecho de que la ciudad de Santiago había operado como epicentro intelectual y también como epicentro de atracción de expertos preocupados por mejorar la cuestión social en América Latina. Ahora bien, el golpe de Estado de 1973 significó un quiebre brutal respecto al desarrollo que las ciencias sociales venían experimentando en ese país desde mediados del siglo XX. El golpe de Estado trajo aparejado un fuerte retroceso tanto en las formas de prestigio académico como en las políticas de Estado implementadas para el sistema de educación superior y la investigación científica. Es decir, pensemos que de algún modo se pasó de un sistema universitario predominantemente sostenido por el Estado a un sistema básicamente privado que consolidó altos niveles de desigualdad. Podríamos decir los niveles de desigualdad más grandes de la región. En ese sentido es que, por ejemplo, Fernanda Weigel postula esta idea de que tras el golpe de Estado se produjo un intenso proceso de desinstitucionalización de las ciencias sociales y Chile nunca más volvió a recuperar, algo que también planteó Eduardo Vez Valdés, este liderazgo en el circuito académico regional. Recordemos que a pocos días del golpe de Estado, la Junta clausuró el Congreso Nacional, se suspendieron todas las garantías individuales. Bueno, se sabe que se decretó el estado de emergencia, el toque de queda, el estado de sitio. Se prohibió todo tipo de difusión de propaganda y a la vez se llevaron adelante medidas de intervención en los colegios profesionales y las universidades también fueron intervenidas con la instalación de rectores designados. De la misma manera, se eliminaron las asociaciones y federaciones estudiantiles y se prohibió todo tipo de huelga. Desde ya que la intervención política llegó a las fábricas, a las industrias, se ejerció una enorme violencia contra el movimiento sindical y contra el movimiento estudiantil. Se prohibieron todo tipo de actos públicos y quedaron prohibidos y se suspendieron obviamente los tribunales de elecciones. Y como parte de la toma del poder y el cercamiento de las libertades públicas, se estableció la censura de prensa. En este sentido, el mundo de la cultura no estuvo ajeno a esta desactivación, ya que hubo una fuerte persecución hacia los artistas, intelectuales y militantes, muchos de los cuales debieron exiliarse. Claro que lo que buscaban los militares era paralizar de alguna manera a la sociedad, es decir, se buscó desde el principio, digamos, la contención de la movilización popular y para ello se acudió a la desarticulación de sus organizaciones políticas, sociales y culturales, ¿no?
Este proceso fue acompañado de una brutal represión hacia militantes de la Unidad Popular, pero no solo hacia esos militantes, sino también hacia intelectuales considerados como que estaban vinculados a esa alianza política. Es bien conocida la enorme cantidad de dirigentes, pero también de artistas vinculados a la Unidad Popular, que fueron desaparecidos y torturados. En ese sentido, la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, fue el órgano que institucionalizó y sistematizó el terror en esos años. En ese contexto de fuerte persecución hacia el mundo de la cultura y el mundo intelectual, es que Enrique Oteiza, quien era en ese momento el secretario ejecutivo de Claxo, consideró que esa institución debía cumplir con sus objetivos fundantes y que justamente eran resguardar y fortalecer las ciencias sociales en la región. A partir del 73, entonces, Claxo promovió un conjunto de acciones destinadas a relocalizar a cientistas sociales y justamente a buscar recursos también para la creación de instituciones académicas destinadas a reubicar a los cientistas sociales que quedaban cesantes. Como señala Paola Weil, entre 1973 y 1975, que coincidió con el periodo de mayor persecución por parte de la dictadura hacia el mundo intelectual, es que Claxo se abocó a construir una red de contactos internacionales, como por ejemplo con la ONU a partir de la UNESCO. Recordemos que Claxo en el año 72 se incorporó a la UNESCO como una organización no gubernamental. Asimismo, entabla relación con centros y consejos que en esos años comienzan a nuclear a investigadores abocados a la temática de América Latina, como el ASA de los Estados Unidos o la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos o el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina. Estas instituciones, estos consejos fueron de suma importancia para ir incorporando a cientistas sociales que debían exiliarse. Asimismo, Claxo comienza a recibir apoyo financiero para distintas iniciativas encabezadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. También recibe apoyo financiero de fundaciones privadas, como la Fundación Ford, y también recibe apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como mencionamos, el golpe en Chile implicó la intervención en las universidades. Esto trajo como consecuencia el cierre de carreras, el cierre de laboratorios y centros de estudio, la expulsión de una enorme cantidad de docentes y obviamente la designación de rectores designados, ¿no? Muchos intelectuales y docentes sufrieron el exilio, la tortura y la represión. Y en ese sentido es que Claxo tomó una serie de iniciativas en ese periodo que mencionamos, los primeros años de la dictadura chilena, destinado a promover el programa de reubicación de cientistas sociales. Entre esas iniciativas o emprendimientos podemos mencionar 5 puntos. El primer punto fue una bolsa de trabajo e información personal cuyo objetivo era recibir ofertas y demandas de trabajos para profesionales de las ciencias sociales y este fue uno de los pilares fundamentales de este programa de reubicación. En segundo lugar, se propuso una bolsa de trabajo para los afectados chilenos, digamos. Esta bolsa especial fue
digamos, funcionó bastante bien durante el primer año sobre todo, dado que en esta bolsa especial se habían recibido, por ejemplo, cerca de 1000 currículums y se había conseguido reubicar a casi la mitad de los aspirantes. El tercer emprendimiento fue la bolsa denominada el estado de emergencia o de necesidad, y estaba destinada según el grado justamente de necesidad de huir de su país de origen. El cuarto emprendimiento fueron un conjunto de becas para investigadores desinstitucionalizados, que de alguna manera hacía referencia a intelectuales que, si bien no tenían una urgencia inmediata por dejar su país, no tenían posibilidades de trabajo en ningún centro de investigación, debido al cierre o a la intervención, y también a la persecución en esas instituciones. Y por último, el quinto emprendimiento que lleva adelante Claxo fue la constitución del Programa Latinoamericano de Estudios de Posgrado en Ciencias Sociales, que aspiró a reforzar los programas de maestría existentes ya en la región, promover la creación de estudios de doctorados, etc. Este programa fue bastante importante porque permitió el intercambio entre distintos cientistas sociales de distintos países, y fundamentalmente apuntaba obviamente a la reubicación, ¿no?, de los más afectados. Y al mismo tiempo procuró fortalecer las ciencias sociales de la región, y aportó así como un conjunto de instituciones académicas, y también aportó recursos humanos para poner en marcha el programa. Por otra parte, también en el año 73 se produce el golpe de Estado en Uruguay, en un momento en el cual se estaba institucionalizando el campo de las ciencias sociales en ese país, principalmente el área de sociología, o mejor dicho, la carrera de sociología, economía. Y tras el golpe, obviamente, se interviene la Universidad de la República. Entonces, una de las estrategias que ahí puso en marcha Claxo fue crear centros de investigación privados, que terminaron formando parte de la red Claxo, ¿no? Asimismo, Claxo crea el Comité de Solidaridad para aquellos cientistas sociales que no tenían urgencia inmediata por irse de su país, pero que habían sido también expulsados de la universidad, o que estaban afectados por la persecución política e ideológica. En ese sentido, se optó por fortalecer a dos centros independientes de investigación que se crearon con ex docentes de la Universidad de la República, como fue el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de Uruguay, y el Centro de Investigación Económica, el CIMBE. Por otra parte, hubo centros de investigación privados que operaron como un espacio de refugio para las ciencias sociales modernas que se estaban desarrollando en ese país. Este conjunto de políticas entroncó con una propuesta de Claxo que tenía que ver con potenciar las llamadas áreas deficitarias en ciencias sociales, principalmente en lo que es Centroamérica y algunas áreas del Cono Sur específicas, como, no sé, el noroeste argentino o el este boliviano o el sur peruano, etc. Entonces, para reforzar estas áreas deficitarias, Claxo puso en marcha un programa regional que estuvo a cargo de Domingo Rivarola, quien en ese momento era el director del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, y como coordinador general a Delberto Torres Rivas, que era director del programa
Centroamericano para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en Costa Rica. Asimismo, debido a los contactos que tenía Claxo con LASA, es que se creó el Comité de Emergencia para ayudar a los académicos latinoamericanos, y eso hizo posible la reubicación de muchos profesores y estudiantes latinoamericanos en varias universidades de Estados Unidos. Como señala Bale, desafortunadamente la experiencia de este programa de reubicación de cientistas sociales de Claxo funcionó poco tiempo. Eso se debió en parte a que el funcionamiento de la bolsa especial que coordinaban los comités argentinos y chilenos se vieron afectados por el golpe de Argentina de 1976. Asimismo, valdría la pena destacar que el intento de Claxo por intervenir en causas no solamente humanitarias, sino también por intentar evitar que las ciencias sociales de la región se debilitaran, aún más con el exilio de sus académicos hacia países más desarrollados. Un ejemplo de eso hemos visto la clase pasada, que fue lo que ocurrió con el proyecto cibernético de la Unidad Popular, donde buena parte de sus ingenieros, los más prestigiosos, se exiliaron hacia los países denominados países centrales, ¿no? En este sentido, vale la pena destacar entonces los esfuerzos de Claxo por reubicar a los cientistas sociales dentro de la región, pese a que los logros hayan sido más bien magros, ¿no? Y esto se debió a la extensión del proceso de desinstitucionalización en casi todo el Cono Sur, el escaso financiamiento frente a la enorme demanda de afectados. La última parte de esta clase la vamos a destinar a abordar la relación entre los medios universitarios y las dictaduras militares. En ese sentido, esto nos llevaría o nos conectaría con la idea de, bueno, cuál ha sido el rol de los intelectuales y de los profesores universitarios hacia los regímenes autoritarios. En ese sentido, es necesario incluir para abordar este punto el enfoque de las actitudes sociales. Y este campo de estudios de alguna manera nació a la luz de las interpretaciones de los totalitarismos europeos. Lo que quiero decir con esto es que parte de la manera en que han sido estudiadas e interpretadas las dictaduras del Cono Sur tienen que ver con los conceptos que se han utilizado para analizar los totalitarismos europeos. Y en ese sentido, a partir de una serie de estudios bastante recientes, podríamos decir, se ha planteado la idea de que los regímenes dictatoriales no basaron su poder exclusivamente en la coerción y en la represión, sino que se ocuparon por obtener consenso social hacia las pretensiones fundacionales de esas dictaduras. En ese sentido, para dar cuenta de las múltiples actitudes y comportamientos que los ciudadanos exhibieron bajo regímenes dictatoriales, es necesario pensar en una suerte de abanico, ¿no?, que incluya grados de, por ejemplo, consentimiento, grados de aceptación, grados de indiferencia, también de resignación, incluso resistencia o disidencia. Eso ameritaría el empleo entonces de categorías de análisis que sean definidas, pero más bien elásticas, ¿no? Por eso esta idea de pensar en grados de aceptación. Se pueden aceptar algunas
políticas y rechazar otras. Se puede consentir, se puede ser indiferente, es decir, hay una multiplicidad de actitudes con diversos grados, si se quiere, respecto a los posicionamientos que pueden ocupar los ciudadanos respecto a regímenes autoritarios. Lo que tiene que quedar claro es que estos comportamientos sociales, estas actitudes sociales, no son estáticas, sino que varían en el tiempo. Por ejemplo, una persona o un grupo de personas puede, tomemos como ejemplo el caso del franquismo, simpatizar con la política de vivienda del franquismo y rechazar la dimensión represiva. También es cierto que un determinado sector social, pensemos en una familia de clase media más o menos bien posicionada, pudo haber avalado las políticas represivas del franquismo hacia, por ejemplo, el movimiento obrero y luego considerar que esa práctica ya no era necesaria e incluso llegar a considerarla como un exceso, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como referencia el trabajo de Calvo Vicente, el autor nos dice que en el caso del franquismo, si bien sus sostenes entusiastas estuvieron entre las clases dominantes, también el régimen contó con el apoyo de una base de masa que fluctuó o fue fluctuando a lo largo de su prolongada existencia y cambió varias veces de dimensiones y también de protagonistas. Para eso también hay que tener en cuenta que el franquismo contó con instrumentos gubernamentales destinados también a formar y consolidar una base social de apoyo. En ese sentido, Calvo Vicente entiende el consenso no como una participación activa y una adhesión entusiasta de las masas, sino como la manifestación de actitudes de aceptación del régimen político y sus decisiones, independientemente si detrás de la aceptación existía cierta resignación, indiferencia o apatía. Es por eso que destaca la existencia de múltiples niveles, como decíamos, y expresiones de consenso frente al franquismo. Por su parte, si nos detenemos en el trabajo de Philippe Bourguin sobre el caso francés, el autor sostiene que el término consenso de algún modo simplifica la complejidad de las actitudes hacia el poder, que habría que situar en una escala en torno a dos nociones, ¿no? La aceptación y el distanciamiento. La primera comprendería la resignación, el apoyo y la adhesión, mientras que la segunda, o sea, el distanciamiento, contemplaría la idea de desviación, la disidencia y la oposición. Es decir, Bourguin considera que lo más común es que un individuo, o que, mejor dicho, que en un individuo convivan varias de esas actitudes y que esas actitudes varían a lo largo del tiempo. Por eso dijimos, no son estables y para ser estudiadas se necesitan de trabajos, estudios de caso que deben ser situados. Bueno, ¿y por qué esta introducción, ¿no?, respecto a las actitudes sociales? Bueno, porque durante algún tiempo las dictaduras latinoamericanas han sido interpretadas, ¿no?, en función de este enfoque de las actitudes sociales, en función de un par antitético, es decir, sectores que hayan colaborado con los regímenes o más bien resistido. Es decir, del bando de la colaboración o del bando de la resistencia. Una serie de estudios, ya como mencionamos, que han surgido a lo largo de los años 80, 70 y los 80, han mostrado, como dijimos, que estos dos polos son un tanto extremos y más bien valdría pensar, como mencionamos,
esta idea de abanico, ¿no? Y de pluralidad de actitudes sociales. Y nos parece importante esta introducción porque al momento de abordar las relaciones entre las dictaduras y los intelectuales, ahí habría que entender, bueno, que las dictaduras, como mencionamos en la introducción de esta clase, buscaron rodearse de intelectuales y artistas para exhibir mayores niveles de aprobación, tanto al interior de cada país como de cara al exterior, y en ese sentido es posible encontrar intelectuales que estuvieron explícitamente y se manifestaron explícitamente a favor del régimen, por supuesto intelectuales contra el régimen y, como señala Rodrigo Pato, intelectuales que optaron por una actitud que él denomina acomodación. Este término es difícil de traducir literalmente, se puede traducir como acomodación, pero que más bien se trata de una estrategia utilizada por intelectuales y estudiantes frente al régimen. Se trata de un grupo que no se opone ni adhiere de manera explícita. Más bien se acomodan, ¿no? Porque lo que se pondera es la opción de sobrevivir en esas circunstancias, ¿sí? Y él vincula la cuestión de la acomodación a un concepto que forma parte de la cultura política, que es de mayor alcance y de mayor duración. Es decir, esta idea de acomodación es previa al golpe del 64 e inclusive él la utiliza para el periodo posgolpe. En su trabajo, Rodrigo Pato propone utilizar una tríada, ¿no? La idea de adhesión, resistencia y esto que decíamos, acomodación, para clasificar las relaciones entre el Estado autoritario y los medios académicos científicos, ¿no? Es decir, él defiende la tríada, esta tríada como una de las principales actitudes de la comunidad académica de cara a o frente a la dictadura del 64. Y por supuesto, Pato complejiza la cuestión porque él sostiene que incluso hay grupos de personas e instituciones que promovieron acciones que pueden ser clasificadas en los tres tipos o en dos de los tipos, por ejemplo, en resistencia y acomodación, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, se entiende como decíamos antes, en el hecho de pensar las actitudes sociales en un sentido más amplio y en que son categorías no estáticas y que varían, por supuesto, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el caso de los espacios universitarios, Pato destaca que hubo innumerables acciones de resistencia, en su mayoría encabezadas por estudiantes, como marchas, paralizar las clases, difundir productos culturales que estaban censurados, así como llevar adelante medidas más extremas que tenían que ver con la ocupación de los edificios universitarios. Y claro que estas acciones también de resistencia iban fueron hacia un extremo que tiene que ver con que muchos jóvenes fueron reclutados por organizaciones armadas. Ahora, respecto a las estrategias y a los juegos de acomodación, digamos, que involucran a la dictadura y a los medios académicos, el autor, digamos, le da como dijimos anteriormente, un nuevo sentido a este concepto. O sea, lo toma de un autor, Philippe Bourguin, quien lo aplica para el caso europeo, para el caso francés específicamente, digamos, pero Rodrigo lo aplica al caso brasilero, donde él sostiene que este concepto tiene otras singularidades.
y implica un concepto diferente, en primer lugar, porque él sostiene, como dijimos, que es parte del repertorio de la cultura política brasilera. Por tanto, no es producto de una situación autoritaria episódica. Segundo, porque esta idea de acomodación no era solo una manera de adaptarse a la dictadura, sino más bien que era un juego de doble mano que envolvía al Estado y al mundo académico y científico. Ahora bien, para pensar elementos importantes de la constitución o conformación de la cultura política brasilera, Pato destaca dos conceptos que para él son centrales, que tienen que ver con la conciliación y el personalismo. En el caso del personalismo, se trata de algo así como la primacía de los lazos personales sobre las relaciones impersonales. Entendiendo que en su actuación política los brasileños favorecerían la fidelidad, ¿sí?, a ciertos lazos de parentesco, amistad, etcétera, ¿no? Por defecto de las normas universales. Y con baja adherencia a proyectos políticos impersonales. Esto fue derivando en la conformación de una sociedad que generó la concentración del poder íntimamente ligada a la élite y o a las élites, y con fuertes restricciones de acceso al campo de la cultura y la educación, y cierta ausencia en lo que respecta a la democratización del Estado y los espacios sociales. Por ende, parecería pesar más las influencias, el clientelismo, el elitismo, inclusive el patrimonialismo, antes que la identificación de los ciudadanos con las instituciones y en especial con los partidos. Eso explicaría en parte la baja tasa, si se quiere, de participación o la escasa participación de los sectores populares en los espacios públicos. Y también, de alguna manera, la baja adhesión o respeto a, como decíamos, a las normas institucionales que suelen ser percibidas como ilegítimas, y por ende se tiende a la búsqueda de alternativas para derribar o eludir el sistema legal. Ahora bien, una cuestión importante tiene que ver con esta idea de que la poca participación popular en la política institucional tiene que ver con esta forma en que se resuelven los conflictos en la sociedad brasilera, que suelen ser los grandes acuerdos por arriba, ¿no?, de la mano de las élites, y que tiende a excluir de la política a los sectores sociales subalternos. Y de hecho, esa exclusión política de los sectores populares fue inclusive un objetivo permanente de los grupos dominantes, que para conseguir ese efecto utilizaron no solamente la represión, sino también distintas estrategias de negociación, de conciliación y acomodación. Y que en el argumento del autor plantea que en los orígenes, ¿no?, de la sociedad brasilera, desde el tiempo de la República, existe el juego de acomodación, ¿no?, que se ha vuelto un juego casi que tradicional y que está fuertemente integrado a la cultura política, ¿no?, y que esto tiene sus orígenes desde el proceso de independencia, que fue un proceso puramente pactado, donde no hubo guerras por la independencia, sino más bien donde se privilegió cierta negociación con la corte portuguesa. Por otra parte, decir que
El término conciliación es bastante parecido al de acomodación, pero para el caso de la tradición política brasilera, por ejemplo, el término conciliación remite más al acuerdo político realizado en las esferas más altas del poder, que involucra a los grupos dirigentes del Estado, ¿no? Mientras que la idea de acomodación, tal como lo utiliza el autor para pensar la relación entre dictaduras y mundo académico, ¿no? Este término acomodación permite integrar e incluir a otros espacios sociales e institucionales eh, y otros actores, ¿no? Como los académicos, los intelectuales y los productores culturales. Y esto es bien interesante porque la idea de acomodación permite expresar mejor cómo en la dictadura hubo oportunidades para acomodar intelectuales y académicos del campo opuesto, es decir, que estaban en contra del régimen. Y esto fue producto en parte de un juego de mutuas concesiones entre el Estado y los actores sociales. Por ende, lo interesante de esta idea de acomodación es que envuelve en sí misma dos campos, podríamos decir, la idea de acomodación, para que funcione, ¿no? Para que el juego de acomodación funcione, tiene que existir una vía de doble mano, aunque se trate de situaciones de poderes totalmente asimétricas. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurrió en el caso chileno, donde se han privatizado las universidades y se ha reducido enormemente el presupuesto destinado hacia la investigación, en el caso brasilero lo que ha ocurrido es que la dictadura promovió en este proceso de modernización autoritaria, promovió el crecimiento del mundo académico, ¿no? Dicho de otro modo, el área de enseñanza superior y de investigación experimentó un notable crecimiento, una notable expansión. Esto se puede ver en la cantidad de docentes que ingresaron a los espacios de enseñanza y que paradójicamente las universidades contaron con una cantidad de recursos que no contaban universidades de dictaduras vecinas. En ese sentido, esto, digamos, tiene que ver con el proyecto autoritario de la dictadura que apuntaba a la modernización universitaria, ¿no? Como parte del plan de desarrollo de Brasil. Y ahí la idea de acomodación operó como una especie de intento, de tentativa por seducir a las élites académicas y científicas mediante el incremento de presupuesto para las universidades y en algún punto la reducción de la represión. Esto no significa que no haya habido represión en el mundo universitario, porque lo hubo, lo veremos a continuación rápidamente de manera comparativa con el caso chileno a partir de la perspectiva de Vasconcelos Fernández, pero lo que por lo menos destaca Rodrigo Pato es que digamos, la dictadura brasilera estuvo dispuesta de alguna manera a permitir que dentro de la comunidad universitaria se habilitaran algunos espacios para actores que decidieran de alguna manera adherir o bien resistir. Y eso permitió muchas maneras de
de que los docentes, el mundo académico se pudiera acomodar al nuevo sistema de poder sin que eso signifique o significara necesariamente un compromiso legítimo con el régimen. En ese sentido, por ejemplo, personas que no deseaban adherir al régimen porque no compartían los valores dominantes, tampoco tenían que tener la intención de resistir de manera frontal a la dictadura, sino más bien que buscar una estrategia para convivir con el régimen, ¿no? Incluso como forma de reducir los efectos de la represión. Es decir, algunos grupos de la comunidad universitaria trataban de explotar, ¿sí?, y aprovechar los espacios o las posibilidades abiertas por el propio régimen a los efectos de atenuar el autoritarismo. Por tanto, algunos agentes sociales o líderes académicos aceptaban convivir con el régimen militar. Esto no significa una aceptación sin conflicto, pero esto también implicaba o precisaba de algunas concesiones por parte del régimen. Un ejemplo, tal vez, digamos, para resumir la cuestión, puede ser entender, digamos, que la teoría de la dependencia fue producida en las universidades brasileras en plena dictadura, digamos, ¿no? Inclusive, en plena dictadura se impartían clases de marxismo, siendo que la dictadura era fervientemente anticomunista, ¿no? Y en parte, como menciona Rodrigo Pato, gracias a la estrategia de acomodación, a veces las iniciativas represivas fueron suavizadas por medios indirectos, es decir, por negociaciones, por contactos personales, ¿no?, por compromisos personales, que formaban parte de este largo e histórico repertorio de la cultura política brasilera. Por ejemplo, hubo casos de intelectuales perseguidos que tenían contactos personales con, digamos, sujetos que pertenecían o mejor dicho, que ocupaban importantes posiciones de poder, a los cuales podían recurrir en momentos complicados, ¿no? Ya sea tener cerca a un tío general o una esposa que sea pariente de un gobernador o cercano o conocido de un diputado federal, ¿no?, que podía permitir cierto, o un amigo de la infancia, ¿no?, vinculado a los agentes del servicio de inteligencia, ¿no?, del Servicio Nacional de Informaciones, o un primo lejano, ¿no?, vinculado a estos circuitos de represión y de tortura. También ciertos lazos de amistad o de sociabilidad muchas veces permitió tener la chance de ayudar a un amigo perseguido o un pariente, ¿no?, que era perseguido por seguir o defender ideas contrarias al régimen. Asimismo, por ejemplo, en medio de las purgas de profesores, era posible, en algunos casos, por supuesto, negociar, evitar los despidos o incluso negociar que algunos cuadros de la izquierda pertenecieran en sus puestos y pudieran tener sus cátedras, sus equipos de investigación. De manera similar, hubo formas de hacer arreglos para permitir la contratación de docentes que estaban bloqueados por el Servicio Nacional de Informaciones.
así como llevar adelante negociaciones para evitar el castigo a los estudiantes rebeldes, siempre con el objetivo de, digamos, no aumentar las tensiones que podían generar mayores niveles de represión y de protesta. E inclusive se ha llegado a conseguir el permiso para realizar algún evento cultural o académico que inicialmente estaba prohibido, así como, por ejemplo, autorizar el otorgamiento de becas a investigadores de izquierda. Como dijimos, la, la dictadura permitió la ampliación del sistema universitario y de las instituciones de investigación, y eso abrió una cantidad de oportunidades para crecimientos profesionales, ¿no? Para hacer carrera, digamos. Y muchas veces en las trayectorias y en las carreras académicas se utilizaba, digamos, en nombre de la reforma universitaria de la dictadura y la ampliación de la infraestructura, que se plasmaba en mayor presupuesto para la investigación o doctorados, muchas veces se utilizaba la justificación de tal o cual proyecto en nombre del desarrollo del país. Lo que quiero decir es que se utilizaban digamos, los recursos económicos que aportaba el régimen para dirigirlos hacia fines productivos, y eso era percibido como una forma de servir a los intereses nacionales y no a un gobierno específico. De manera tal de que un amplio conjunto de profesores universitarios que se oponían a la dictadura formaban parte y manejaban inclusive departamentos universitarios, laboratorios, grupos de investigación, y a la vez trabajaban o prestaban asesorías o consultorías para agencias oficiales, ¿no? De investigación científica. Por supuesto que las dictaduras ejercieron una fuerte represión en las universidades. Por ejemplo, si retomamos el estudio de caso de Vasconcelos Fernández, quien compara la represión hacia profesores y estudiantes en la Universidad Federal de Minas Gerais y en la Universidad Técnica del Estado, esta universidad chilena que luego del decreto del año 81 pasó a llamarse la Universidad de Santiago de Chile, lo que demuestra este autor allí es que los niveles de represión y censura en la Universidad de Minas Gerais parecen haber sido menores respecto a los altos niveles de represión que se evidenciaron en la Universidad Técnica del Estado. Y para explicar estas diferencias en materias represivas, el autor lo que hace es echar mano a un conjunto de estrategias comparativas situadas en los propios contextos en que surgen las dictaduras militares. Lo interesante, además de este estudio de caso, es que permite comparar las distintas reformas universitarias. Como dijimos anteriormente, si en el caso de Brasil la reforma universitaria implicó ampliar el sistema universitario y ampliar los recursos en infraestructura, en equipamiento e investigación, en el caso de Chile la reforma universitaria que se plasma en 1980, o específicamente la Ley General de Universidades, lo que consagró allí fue básicamente el desmantelamiento del sistema universitario, ¿no? Y la consolidación de la privatización de este sistema. En el caso de la Universidad Técnica de
del Estado fue una de las instituciones educativas en donde estudiantes y profesores y funcionarios fueron víctimas del terrorismo de Estado y que sufrieron fuertemente la represión. En realidad, las universidades públicas, porque eran consideradas el bastión de la izquierda, fueron las que han sufrido mayor represión. Sin embargo, hubo casos de universidades privadas, como el caso de la Universidad Católica de Chile, en donde hubo grupos de profesores y estudiantes ligados al partido de izquierdas o simpatizantes con las izquierdas que también fueron perseguidos y torturados. Y esto ha sido un mérito en parte de este trabajo, porque históricamente se ha tendido a pensar que la Universidad Católica de Chile únicamente estuvo vinculada al gremialismo que lideró Jaime Guzmán, ¿no? El principal asesor de Pinochet y de la Junta Militar. Sin embargo, lo que muestra este trabajo es que el rector de esta universidad privada durante la dictadura, Fernando Castillo, más de una vez su casa fue invadida por los militares. Por lo tanto, digo, de alguna manera la dictadura no discriminó entre universidades públicas y privadas, pese a que la represión sí fue efectivamente más fuerte en la Universidad de Chile o en la Universidad de Concepción o en la Universidad Técnica del Estado. Y en particular en el caso de la UTE, bueno, esos altos niveles de represión que sufrió la población universitaria tiene que ver con el lugar estratégico que ocupó en las transformaciones que promovía el gobierno de Allende, ¿no? Y la proximidad de los agentes universitarios, docentes, estudiantes, con el gobierno de la Unidad Popular. En el caso de la Universidad Federal de Minas Gerais, hubo intervención directa por parte de las autoridades militares, se elaboraron listas de comunistas que debían ser perseguidos, presos y torturados. Del mismo modo, hubo persecución hacia organizaciones estudiantiles, hubo un conjunto de docentes que fueron considerados subversivos, pero en términos generales, la Universidad Federal de Minas Gerais, así como otras universidades brasileras, en términos de su composición social, podemos decir que eran universidades ocupadas por las élites económicas e intelectuales del Estado. En el caso de esta universidad en particular, se puede decir que era una de las más elitistas, ¿no? Y de hecho sus profesores, principalmente los que ya estaban desde hace un tiempo en la institución, poseían un perfil fuertemente conservador. De hecho, el número de represión de docentes, o sea, el número de docentes que estuvieron afectados por la represión militar no fue tan alto como el caso chileno. Si bien no se sabe con exactitud los números, lo cierto es que, como mencionamos recién, lo que explicaría en parte los altos niveles de represión en la UTE durante la dictadura chilena tiene que ver con que era considerada una universidad no solamente que representaba, digamos, el proyecto de transformación radical de la sociedad chilena de la mano de la Unidad Popular, sino también que tenía un perfil mucho más obrero, ¿no? En términos comparativos con esta universidad, la de Minas Gerais, que tenía un perfil más elitista.
De manera que es necesario atender a el factor clasista en el caso de Chile para entender los altos niveles de violencia, ¿no? Aunque efectivamente otros sectores asociados a la clase media, intelectuales de clase media, también sufrieron fuertemente la represión. Diferente del caso de Brasil, donde la violencia y la represión estuvieron mucho más focalizados en las clases trabajadoras, en los sectores marginados y en aquellos que se enfrentaban abiertamente al régimen a través de la lucha armada.